Dios amado, Dios de la gloria, te alabamos, Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente. Venimos ante ti otra vez en oración en este día para presentarte esta clase que vamos a estar impartiendo, y también pedimos por los estudiantes que están presentes. Señor, tú conoces las necesidades de todos los aquí presentes. Pedimos que seas tú supliendo y que cada uno de nosotros podamos ser agradecidos por las cosas que tú nos das. Pedimos que nos ayudes en esta noche para que todo lo que hagamos en esta clase te dé honra y honor a ti, y todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la clase de la epístola a los Hebreos, donde hemos empezado una travesía a través de lo que es dos mundos de una visión, donde encontramos a el escritor de la carta de los Hebreos entrando en unos temas que él considera son apremiantes para poder lograr el que estos hermanos, en su mayoría judíos cristianos, no vayan a apostatar de la fe. Y él entra en varias exposiciones para demostrarles a ellos la superioridad que hay tanto en Jesucristo como lo que es el nuevo pacto. Por ende, a través de todas estas clases vamos a estar viendo todo el tiempo que va a haber esa comparativa. Entonces, vamos a estar visitando en esta noche otra área más, y es la primera exhortación, el Evangelio y la ley. La primera exhortación, el Evangelio y la ley. Entonces, pues vamos a tratar de cubrir todo lo que tenemos para esta noche, si así Dios lo permite. Muy bien, yo espero que las diapositivas no me traicionen hoy. Traté de hacer una modificación en la forma que las hice, pero solamente cuando entro en vivo en el programa de Moodle es que puedo ver si va a funcionar o no. Ok, entonces, primera exhortación, el Evangelio y la ley, capítulo 2 de la carta o epístola a los Hebreos, capítulo 2. Y entonces vamos a estar cubriendo bastante en este tiempo, no solo hoy, sino en la próxima clase, porque obviamente el tiempo no nos da para hacer todo lo que tenemos que hacer en referencia a este tema. ¿Ok? Pero vamos a comenzar y leemos, lo tengo en pantalla, pero también pueden seguirlo en la Biblia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios
y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Ok? Esta es de esos versos en el libro de los Hebreos que contiene varias cosas aquí que tenemos que disertar en esta noche. ¿Ok? Entonces, el autor nos dice que claramente la razón principal por la cual ha sido tan enfatizada la superioridad, y esa palabra es clave en el libro de los Hebreos, superioridad del Hijo sobre los ángeles, comienza a aparecer ahora. La revelación antigua, la ley del Sinaí, y estoy silenciando por aquí unos micrófonos porque me están, ¿ok? La ley del Sinaí fue comunicada por intermediarios angélicos, pero la revelación final de Dios fue dada en su Hijo y por lo tanto demanda en forma correspondiente una seria atención. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Está diciendo que si en el antiguo pacto usted se da cuenta que las revelaciones son todas traídas por un mensajero, que eso es lo que significa ángel, mensajero, es traída por un mensajero a todos los que fueron los grandes profetas del Antiguo Testamento y llegando hasta las que fueron dadas por los que, aunque aparecen en el Nuevo Testamento, hasta que Cristo no murió en la cruz, andaban todavía dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Por ende, es después que entonces viene a caer en efecto el testamento, y todo lo que el Hijo enseña para el nuevo pacto tiene mucha más veracidad, aunque en el veterotestamentario tenía veracidad, pero con Cristo se asienta más aún la verdad. ¿Por qué? Porque ya no es ya una creación quien está dando la verdad nada más. Es el Creador mismo el que está dando la verdad ahora. Por eso es que cuando nosotros hemos sido encomendados la labor de evangelizar, nosotros como seres humanos no tenemos realmente peso en lo que estamos diciendo. Lo que tiene peso es la palabra misma, porque la palabra es la que fue inspirada por Dios. Por ende, la palabra es la que tiene peso. En este caso, los ángeles son una creación de Dios al igual que nosotros. Pero cuando viene el Hijo y toma el control de las cosas, como el que va a traer ahora la palabra de manera más significante, tiene que ser valorada más aún, porque no es la creación, sino es el Creador mismo el que está ahora hablando. Entonces, eso requiere que el que está recibiendo la comunicación ponga aún más atención, porque por eso es que se ha puesto claramente aquí la palabra superioridad, porque lo que está dejando saber es que Él está diciéndole a cada uno de los que están dentro de ese núcleo de judíos cristianos, que si era importante lo que dijeron los ángeles en el Antiguo Testamento, más importante es lo que dice el Hijo ahora en el Nuevo Testamento. Así que tienen que ponerle mucha atención y mucha más seriedad a lo que se le está diciendo. Continuamos. Las verdades y enseñanzas del Evangelio no deben ser tomadas a la ligera. Son de suprema importancia. Son cuestiones de vida y muerte, y deben ser valoradas y obedecidas a cualquier costa.
El peligro de deslizarnos de ellas y perderlas debe ser objeto de un trato muy serio. No sea que nos deslicemos, que acabamos de leer, me parece en el pasaje que leímos, no sea que nos deslicemos. En la Reina Valera contempla a los cristianos en peligro de ser llevados corriente abajo, más allá del lugar seguro y por lo tanto sin alcanzar esa seguridad. Por eso es que se utiliza esa palabra de que fuesen deslizados, ¿ok? Porque lo que está usando es la comparación cuando tú estás en una corriente que va hacia abajo y tú te vas con la corriente, ¿verdad? Deja que te lleve las fuerzas de la corriente y pierdas el piso de la seguridad que tú tenías donde estabas parado. Obviamente el escritor de Hebreos está hablando tanto de Jesús como el fundamento, como esa roca firme donde estamos parados y que de ahí no nos vamos a deslizar si nos mantenemos ahí, y de la palabra también de Dios y el nuevo pacto. Todas estas cosas están siendo introducidas aquí para llevárselas a las mentes de estas personas. Obviamente, si traemos eso a la comprensión del siglo XXI, es lo mismo para nosotros. Nosotros estamos en Cristo, pues sería un absurdo el apostatar y salirnos de nuestra fe en Cristo y buscar una fe en otra deidad que no sea Cristo Jesús, porque sabemos que solamente hay un nombre dado a los hombres debajo de los cielos por el cual podamos ser salvos. Entonces, no haría ningún sentido para nosotros caer en lo que precisamente el autor de la carta o la epístola a los Hebreos está diciendo, para que no regresen y vuelvan al judaísmo. En el caso de nosotros, pues sería muy probable volver al mundo, volver a las cosas del mundo y a las cosas paganas del mundo, ¿verdad? Así que vemos claramente la preocupación que tiene el autor o los autores de la carta a los Hebreos en referencia a esta situación. Ok. También se usa otra forma sinónima de esto de deslicemos, y es que refleja el uso del mismo verbo con el ejemplo de dejar que un anillo se deslice del dedo y se pierda. Yo no sé a ustedes si le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido cuando yo estaba un poquito más gordito, como unas 55 libras más gordito, que me dejé ir una vez, pues la sortija de matrimonio mía, yo me la ponía y ella pedía que le dieran un poquito de aire porque se estaba muriendo. Pronto iba a estallar. Pero cuando yo rebajé todas esas 55 libras, yo hacía así nada más y la sortija se iba y se me deslizaba del dedo, e inclusive una vez se me perdió y no la encontraba. Gracias a Dios que estaba debajo de la cama y la encontré. Entonces, eso es lo que está tratando de decir aquí, que la persona se puede perder. ¿Por qué? Porque él está hablando de apostatar de la fe, dejar de tener su fe puesta en Cristo e irse nuevamente al judaísmo. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo lo que él dice. Cualquiera sea la fuerza metafórica, ¿verdad? Porque estamos usando metáforas, precisa del verbo aquí, nuestro autor está advirtiendo a los lectores cristianos que han oído y aceptado el evangelio, que si caen en la tentación de abandonar su profesión, su compromiso carece de esperanza. Entonces es una advertencia clara, concisa y precisa a estas personas de no abandonar esa profesión de fe que han hecho.
porque entonces ese compromiso que hicieron realmente va a carecer de esperanza. Y las sanciones que seguían a la ley dada en el Sinaí eran severas y no se podía escapar de ellas. En otras palabras, tú estás bajo la gracia, entonces tú estás arriesgando la libertad que tienes bajo la gracia de Cristo Jesús y el nuevo pacto, arriesgando a irte nuevamente a la ley, la cual ya sabemos, especialmente ustedes y yo, que tenemos 2000 años desde que se escribieron las escrituras, para poder entender claramente de que nadie podía cumplir con la ley. De hecho, vemos en las cartas del apóstol Pablo como él también se refiere a este asunto, diciendo de que nadie debe de regresar a la ley, porque en la ley hay un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar. Sin embargo, vemos que en el nuevo pacto Cristo dice que vayamos a el yugo que Él tiene, porque el yugo de Él es ligero y fácil de cargar, ¿verdad? Entonces, con Cristo van a estar mejor que estar nuevamente en la ley. Cada mandamiento tenía un castigo apropiado, prescripto para su infracción y para aquellos que deliberadamente y como norma establecida desafiaban o ignoraban la ley de Dios, no había reprimenda. O sea que aquí tenemos vas a recibir castigo o vas a recibir castigo. Entonces, muy diferente a lo que está sucediendo bajo la gracia. La pena de muerte estaba prefijada para tal conducta. Sin embargo, la ley no fue impartida por un mediador tan augusto como el Evangelio. La ley fue la palabra dicha por medio de los ángeles. ¿Se acuerdan que comparamos los ángeles con Jesús? La mediación angélica de la ley no está registrada en el Antiguo Testamento. Lo que más se le aproxima es la descripción de la teofanía del Sinaí al comienzo de la bendición de Moisés. Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver si esto se me mueve aquí. ¿Ustedes me ven bien o la señal se me está yendo? ¿Me escuchan? No, Te escucha, pero sí, no se ve. pastor te escucha, pero no se ve. Ok, ¿y ahora? Ahora sí. Pastor. Ahora sí. Ok. ¿Cuántos saben lo que es la Septuaginta? Si alguien sabe, levante la mano y dígame. ¿En serio? ¿Excepto qué? Wow. La Septuaginta. Ok, es también conocida como la versión de los 70. ¿Alguien se acuerda? Yo les enseñé esto a ustedes ya una vez. ¿No se acuerdan? ¿Tenía que ver con las tribus? No. Tenía que ver con la Biblia. Vamos a ver. Piensen.
En lo que usted ¿Cuál fue está la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? que si alguien sabe lo que es la Septuaginta. Ah, no, esa fue la Biblia que se escribió en griego, Que completamente. sí, se tradujo el antiguo pacto al griego. ¿Ok? Esto es algo básico, elemental y fundamental, especialmente si estamos mirando el que vamos a ser pastores o profesores o maestros. Tenemos que familiarizarnos con esto porque hay versiones de la Biblia que usted tiene que saber que existen y cuál es la importancia de estas versiones en lo que fue toda la historia y hasta el presente. ¿Ok? Entonces, si usted no tiene esta información, pues si va a querer seguir estudiando más allá, se le van a complicar las cosas, ¿ok? Entonces, recuerde que el antiguo pacto fue escrito en hebreo y en arameo, ¿ok? Y el nuevo pacto fue escrito en griego. Ahora, se mandó a traducir el antiguo pacto del hebreo y arameo al griego. Y esa traducción se le conoce como la Septuaginta. ¿Ok? Y en esa traducción, esta última frase que acabamos de mencionar se traduce: a su diestra había ángeles con él. ¿Qué quiere decir eso? Esto asocia a los ángeles más estrechamente con la entrega de la ley, pero no los hace los mediadores de la ley. Ellos son meramente los que la entregan, pero no son los que hacen la mediación. Esa condición encuentra una expresión más clara en la época intertestamentaria y los comienzos del cristianismo. ¿Saben lo que es la época intertestamentaria? ¿Alguien sabe? Ok. Hay un periodo desde que se termina el antiguo pacto hasta que empieza el tiempo de Juan el Bautista, que empieza a ser el profeta que prepara el camino para la venida de Jesús. Y ese tiempo, desde lo que es el antiguo pacto hasta el tiempo de Juan, se llama, ¿cómo se llama? Época intertestamentaria. ¿Y por qué se llama así? Porque entre los dos testamentos hubo 400 años de silencio. Por 400 años Dios no dijo ni una sola profecía. ¿Ok? Entonces fíjese que en una clase de los hebreos usted está aprendiendo cosas que probablemente, pues no los culpo, es porque como ustedes no han cogido todavía muchas de las clases que tienen que coger dentro de lo que es el currículo del grado asociado. Por ejemplo, los que no han cogido Antiguo Testamento 1 y 2 y Nuevo Testamento 1 y 2, pues si no lo han estudiado en otro sitio no van a saber estas cosas, porque en esas clases precisamente se enseña esto. Usted aprende estos pequeños detalles de la historia.
Pero esto es bien importante y significativo aquí. ¿Por qué? Bueno, porque fíjese que aquí tú tienes a un hombre o unos que están hablándole a un grupo que está pensando en apostatar, en irse de regreso al judaísmo. Y está hablándole a un grupo de personas que saben que hubo un tiempo desde el tiempo del antiguo pacto hasta que ellos vienen a conocer que hay un Mesías, hijo de Dios, que se llama Jesús. Entonces, para ti, para mí, quizás eso no sea tan impactante porque tú y yo no estábamos en el primer siglo viviendo los acontecimientos del momento, sabiendo toda esa información y, para colmo, teniendo a un emperador romano que está loco y está persiguiendo a los cristianos. Para ti, para mí, es algo que quizás no nos impacta tanto porque estamos 2000 años después estudiándolo. Pero para esa gente, todos estos acontecimientos tienen mucha importancia. Por ende, aquí tú encuentras al escritor de la carta a los hebreos sabiendo y teniendo conciencia de que esta gente saben todas estas cosas y todo lo que él les diga tiene que ser algo que ellos entiendan en su mundo judeocristiano. Aunque nuestra fe proviene de el mundo judeocristiano, no hay nadie que fuese más judeocristiano que aquellos que eran judíos que se convirtieron al cristianismo. Amén. Eso es literalmente ser un judeocristiano. Esta gente eran judíos de nacimiento y se convierten a Cristo. ¿Ok? Ahora bien, habiendo dicho eso, esa condición encuentra una expresión más clara en la época intertestamentaria y los comienzos del cristianismo. Y se menciona como asunto de conocimiento general en otros dos lugares en el Nuevo Testamento. En Gálatas 3:19, vamos a ir allá. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, ese es Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. ¿En mano de quién? De un mediador. ¿Ok? El hecho de que la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador es aducido por Pablo para probar su inferioridad ante la promesa hecha por Dios a Abraham sin mediador alguno. Y en Hechos 7:53. Hechos 7:53. Y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición ¿de quién? De ángeles y no la guardasteis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se está haciendo claro que el antiguo pacto es inferior y el nuevo pacto es superior, porque el antiguo es ordenada por medio de ángeles y el nuevo pacto es por medio del Mesías.
Esteban acusa a la nación judía de haber repudiado la ley desde los días antiguos, a pesar de haberla recibido por disposición de ángeles. Y yo les dije a ustedes que ahora mismo, en el presente tiempo, nosotros podemos decir que nosotros estamos por debajo de los ángeles. Los ángeles son una creación que está por encima de nosotros. Ellos son superiores a nosotros. Pero no va a ser así cuando llegue el tiempo de que nosotros seamos glorificados. Cuando nosotros seamos glorificados, entonces nosotros vamos a ser superiores a los ángeles, y inclusive las Sagradas Escrituras dicen que nosotros juzgaremos a los ángeles. Así que por ahora ellos son superiores a nosotros en la escala de la creación, pero cuando nosotros recibamos el cuerpo inmortal e incorruptible y seamos glorificados, ahí nosotros vamos a estar por encima de los ángeles. ¿Ok? Continuamos. Para nuestro autor, la mediación de la ley por los ángeles no está ligada, como lo estaba para Pablo, con la tensión entre los ángeles y el orden de su mundo por un lado, y Cristo y su salvación por el otro. En esta epístola, la ley no es un principio ubicado en oposición a la gracia manifestada en la obra salvadora de Cristo, sino más bien un esquema anticipatorio de esa obra salvadora. Aquí encontramos una preocupación por el culto sacrificial en lugar de la tradición de los mayores, con la ley ritual como medio de acceso a Dios, más que con la ley moral como un modo de vida. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir todo esto? Si regresamos acá, vemos que, por un lado, la epístola lo que está diciendo es que en la ley hay un nivel de importancia, pero cuando nos vamos a la gracia, ya ahí hay una obra salvífica que es manifiesta por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, en la ley encontramos vamos a ponerlo así, una forma progresiva de apuntar hacia lo que sería la salvación por medio de la fe por gracia. El antiguo pacto, nadie se salvaba por la ley, que eso esté bien claro. El que enseñe eso está errado. La ley no te salvaba. Lo único que la ley estaba haciendo era permitiendo que se hicieran sacrificios para el perdón de pecados. Pero eran sacrificios que tenían que hacerse una y otra y otra y otra vez. El que se salvó en el antiguo pacto no se salvó por la ley, se salvó por fe. Fue su fe la que le fue contada como justicia, como habla precisamente de ¿quién? De Abraham. Antes ni siquiera que la ley existiera, cuando estaba Abraham de Ur de los Caldeos, a él le fue contada por justicia su fe. ¿Fe en quién? En Jehová. Ahora, en el nuevo pacto, Cristo es superior a todo lo que está pasando en el antiguo pacto,
¿Por qué? Porque no tenemos, ninguno de nosotros tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de ceremonia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer al Espíritu Santo cuando nos presenta que el camino es Cristo para ser salvo, y somos salvos. Más aún, cuando entra Jesucristo en el panorama salvífico de la humanidad, entonces pasa a ser algo de que ya Jesús no muere solamente por los que están en el tiempo presente de cuando Él resucita, sino que su expiación es total y completa por los de el tiempo presente, donde Él muere y resucita, pero también su sangre es tan poderosa, ese sacrificio es tan poderoso que cubre a todos los que estaban de ese momento hacia atrás, que tuvieron fe, son cubiertos por la sangre. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan salir de lo que es el lugar del seno de Abraham y pasen a también gozarse con los santos del nuevo pacto y ser resucitados y recibir, igual que nosotros, un cuerpo inmortal e incorruptible en glorificación, la sangre de Cristo tenía que también alcanzarlos a ellos, igual que los que vengan después de ese tiempo, que somos nosotros, y los que todavía vengan después de nosotros hasta el día que venga Cristo. Entonces, hasta ese momento, la sangre de Cristo va a estar cubriendo a todas esas personas, las pasadas, las presentes y las futuras. ¿Ok? Así que eso es una de las cosas que, si esta gente que estaban allí retrocedían al judaísmo, iban a perder, porque ya no estarían dentro de lo que es el antiguo pacto, porque ya se estableció el nuevo pacto. Y como se estableció el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, y el viejo o antiguo pacto, que tenía la capacidad antes que viniera Cristo de los que por fe creyeran en Jehová se salvaran, ahora tienen un serio problema, porque ahora la salvación es por la fe puesta en Cristo. Y como ellos están dentro de lo que es la fe de Cristo, porque ellos están en el tiempo donde Cristo muere, resucita, y ellos creen en Él como Señor y Salvador, estarían, vuelvo y repito, apostatando de la fe. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Alguna duda? Ok, entonces, seguimos. El nivel que sus hermanos cristianos que oyeron el evangelio, de aquellos que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas 1:2. La nota de cumplimiento fue oída cuando Jesús vino a Galilea después del encarcelamiento de Juan el Bautista, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:14 y sus siguientes. Y cuando en la sinagoga de Nazaret leyó las palabras de Isaías 61:1 y sus siguientes, que anunciaban buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, y proclamaban el año agradable del Señor, y las continuó con la declaración: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:18 y sus siguientes. Entonces, cuando vemos aquí, lo que está pasando es que el
momento, el momento cumbre, podríamos decir, de la predicación que trae Juan el Bautista de arrepentimiento y de lo que Lucas nos dice y Marcos nos dicen del Evangelio de Cristo, cuando Cristo coge los pergaminos, ¿verdad? Y lee los rollos y cita a Isaías, ahí él está literalmente declarando que él es el Mesías. Porque él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está diciendo, en otras palabras, del que Isaías está hablando,